Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. ¿Hay lugar para el amor? Blue Feather Feline. Resumen. Una extraña maldición ha caído sobre el continente. Los niños mueren al nacer y los huevos de dragón se enfrían, a menos que elfos y humanos se unan para procrear. Ahora, tras varios años de idas y venidas, el mundo ha establecido una temporada. Un evento en el que los elfos llegan a los reinos humanos para cumplir con una especie de cuota. Entre esta necesidad, ¿hay lugar para que dos jóvenes se enamoren? ¿O acaso los humanos y los elfos no están destinados a ser más que amantes temporales? Ya sabemos la respuesta. Disfruten de esta historia de amor picante, amigos. Notas. Ver el final de la obra para las notas. Capítulo 1. Prólogo. Texto del capítulo. La primera vez que escuchó hablar, en cierto modo, de la maldición, fue porque su madre y su padrastro lo sentaron a hablar. ¿Hice algo malo? Kayun se encogió en su silla. Sarai tomó su pequeña mano entre las suyas. No, cariño. No has hecho nada malo. Hay algo que Arrow y yo tenemos que decirte. Seguro de que no se trataba de un regaño, se sentó y miró expectante al príncipe heredero, su padrastro. Arrow le ofreció una sonrisa amable. Kayun, nos pareció justo que supieras que algunas cosas van a cambiar. Con tu madre y en el castillo. Bueno, eso no sonaba bien. O tal vez sí. La última vez que su madre le había dicho que las cosas iban a cambiar, se casó con el hijo del rey, él se convirtió en príncipe y se mudaron al castillo. Había sido mucho, y ahora tenía que aprender muchas reglas sobre ser príncipe, pero era agradable tener un padrastro. No recordaba cómo era tener un padre, pero tener un padrastro era genial hasta ahora. Era como tener a su madre, pero un niño. ¿Qué clase de cambio? Esta vez, Sarai habló. Bueno, puede que notes que me estoy cansando más y, a veces, enfermando, y que mi barriga está creciendo. ¿Enfermo? ¿Estás bien?, pensó su joven padre. Le habían dicho que la razón por la que su padre ya no estaba era porque había estado enfermo. Sí, cariño, dijo ella riendo, y le pasó la mano por el pelo con dulzura, como a él le gustaba. Esto solo ocurre porque tengo un bebé creciendo dentro de mí. ¿Un bebé? Así es, Kayun. Arrow le puso la mano en el hombro para consolarlo. Dentro de unos meses, podría haber un nuevo bebé en el castillo. Será tu hermanito. O hermana. Sarai miró a Arrow. Kayun no entendía por qué, pero parecía molesta. Si tenemos suerte, replicó Arrow con el mismo tono. Kayun frunció el ceño. Soren tenía una hermana pequeña. Claudia era 2 años mayor que Kayun. Sin embargo, Soren se quejaba mucho de tener una hermana. No parecía que tener una hermana fuera una suerte. Por otra parte, la tía Amaya era la hermana de su mamá. ¿Es mejor tener una hermana que un hermano? Sarai negó con la cabeza. No. Todos los bebés son igual de especiales. Solo que es más difícil para una madre y un padre humanos tener una niña. ¿Cómo? Los dos adultos intercambiaron una mirada pensativa. Fue Arrow quien finalmente le respondió. Su voz era muy seria. Por la magia. La respuesta le provocó aún más curiosidad, pero presentía que era algo que los adultos le dirían que era demasiado pequeño para entender. Incluso podría molestarlos, y Kayun no quería arriesgarse a entristecerlos. Así que cambió de tema. ¿Cuándo conoceré al bebé? Su mamá y su padrastro estaban felices nuevamente, así que sabía que había tomado la decisión correcta. Rhaenyra, por otro lado, era mayor cuando se enteró de la maldición. Nunca se le ocurrió lo extraño que era que la mayoría de sus compañeras de clase fueran chicas. Cuando Skor, compañero de trabajo de Runayan, y Catriona, su esposa, estaban esperando un bebé, no cuestionó por qué los adultos le habían dicho que no hablara del tema hasta después del nacimiento. Había muchas cosas de las que los elfos de la sombra lunar no debían hablar, así que pensó que tener un bebé era una de ellas. Además, la gran fiesta posterior para dar la bienvenida a la nueva bebé, una niña, compensó con creces el no haber hablado del tema hasta entonces. Pero entonces, a los 9 años, notó que la barriga de Catriona volvía a crecer durante unas vacaciones en las que se reunieron toda la banda de asesinos y sus familias. Estaba emocionada por ellos.
tanto que Etari tuvo que llevarla aparte y recordarle con dulzura que no preguntara ni hablara del tema hasta después del nacimiento del bebé. Había sido una larga espera, y luego, no hubo fiesta. Porque no había bebé. El segundo hijo de Score y Catriona había muerto. ¿Qué pasó con el bebé de Score?, preguntó sin rodeos justo cuando ella, Runaan y Etari se preparaban para cenar. Te lo dijimos, murió, respondió Runaan con sencillez. Lo suficientemente serio como para ser directo, pero lo suficientemente amable como para que ella comprendiera que él también se sentía triste por ellos. ¿Pero por qué murió? No recordaba que Catriona luciera enferma. Y ya habían tenido un bebé, así que sabrían qué hacer con el segundo, ¿no? ¿Alguien habló del bebé antes de que naciera? Esa pregunta provocó sonrisas divertidas pero tristes en ambos adultos. Etari dejó los cubiertos. No, Rayla. No, por eso no hablamos de embarazo. Lo hacemos porque es más fácil no emocionarse demasiado por un bebé en camino, por si muere. Sintió una horrible tristeza oprimir su corazón. Mueren muchos bebés. No todas, le aseguró. Casi todas las elfas pequeñas viven. Son los niños los que podrían morir antes de nacer. El bebé de Score era un niño. Fue. Reflexionó sobre la información recibida. No le parecía justo que un bebé muriera por ser niño. Todos le decían que todos los elfos eran especiales, fueran niña, niño, ninguno de los dos o ambos. ¿No hay forma de ayudarlos a sobrevivir? Por eso, Etari recurrió a Runaan, pidiendo ayuda en silencio. Supo entonces que se había metido en algo realmente serio. Runaan respiró hondo, dejó su tenedor y cuchillo y apartó el plato para poder concentrarse en ella. Supongo que ya tienes edad suficiente para saberlo. Hace unos años, una maldición cayó sobre el mundo. Nadie sabe qué la causó, pero cada vez que dos elfos tenían un hijo, si era varón, moría al nacer. Y no solo afectaba a nuestras crías. Los huevos de dragón se enfriaban en sus nidos. Y, como descubrimos, los humanos tenían el mismo problema. Solo cuando dos padres humanos tenían una hija, si era mujer, moría. Se ha invertido mucho esfuerzo en deshacer esta maldición, pero poco antes de que nacieras, se encontró una forma de aliviar los efectos. Aliviar, repitió. Cuando algo se vuelve más liviano o más fácil de manejar, añadió Etari con paciencia. Ah, eso tenía sentido. ¿Quieres decir que hay una manera de que mueran menos bebés, verdad? Runaan sonrió con orgullo y asintió. Correcto. Hay una especie de ritual que los elfos pueden realizar cuando tienen la edad suficiente. Añadió rápidamente, como si leyera sus pensamientos, que ella también querría ayudar. El ritual consiste en que elfos y humanos se unan para tener hijos. Parece que, si la madre es una elfa y el padre un humano, dará a luz a un elfo varón. O nacerá una humana si la madre es humana y el padre un elfo. Por cada nacimiento de estos hijos de padres mixtos, sobrevivirá un bebé al azar que de otro modo moriría. Ya sea hijo de dos elfos, hija de dos humanos o incluso un huevo de dragón. ¿Te refieres al huevo del príncipe dragón, como el que mamá y papá fueron a proteger? Sí. Ese huevo sigue vivo porque suficientes elfos y humanos se unieron para que sobreviviera. Pero tampoco había suficiente para que viviera el bebé de Score, concluyó. Lamentablemente, no. Rayla arrugó su pequeña nariz. ¿Por qué el consejo no envía suficientes elfos? Etari intervino de nuevo en la conversación. No quieren quitarle la libertad de elección a nadie. ¿Cómo te sentirías si te obligaran a tener un bebé con alguien a quien no conoces ni amas? Odiaba admitirlo, pero no creo que me guste. Entonces, una idea la asaltó y se animó. Pero si conozco humanos, me enamoro y me caso con uno, todos nuestros bebés ayudarían a gente como Score. Sin embargo, al observar las reacciones de sus pseudo tíos, notó que ambos se habían puesto rígidos. ¿Qué? La voz de Runaan era dura. No es tan sencillo. Los humanos son crueles y han cazado todo tipo de seres mágicos, incluyendo a nuestra gente y a nuestros dragones, para usarlos con su magia oscura. Puede que ahora tengamos un interés común, pero aún no se puede confiar en ellos. No mientras la magia oscura siga existiendo. No era una respuesta satisfactoria, pero tenía sentido.
Pero si los humanos colaboraban con ellos para salvar a los bebés de todos, ¿eran realmente tan malos? Quizás tendría más sentido algún día, cuando fuera un poco mayor y tuviera la oportunidad de conocer a un humano. Por supuesto, tendría su oportunidad el año en que cumpliera 23 años. Capítulo 2. Un cortejo. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. En algún momento, la gente empezó a llamarlo en broma la temporada de siembra. Desafortunadamente, el nombre se quedó. Sin duda, era uno de los nombres menos pintorescos. Aquí vemos a los idiotas que insisten en llamarlo maratón de sexo o la carrera de semillas. Y aún no tan digno como algunos de los otros intentos. Entra en escena el plan de continuación Continental. Pero transmitía el propósito de esa época del año de una forma irónica y satisfactoria sin caer en la vulgaridad. La mayoría de las personas educadas simplemente la llamaban la temporada. En ese momento, la mitad de los elfos con los que se encontraba Rayla no podían considerarse una compañía educada. ¿Te vas a los malditos reinos humanos? ¿Estás bromeando? Ram se había distraído tanto que dejó caer la fruta que se estaba lanzando. Andrómeda miró fijamente a su hermano menor. Nadie te ha invitado, carajo. ¿No tienes que ir a otro sitio? Puedo relajarme donde quiera. Es mi casa también, vieja bruja, replicó Ram. Claro que la rama baja del árbol de su hogar no parecía un lugar cómodo para descansar. Sin embargo, el lugar era perfecto para escuchar a escondidas a las mujeres tomando el té en el enorme jardín de Andrómeda. Rayla suspiró en su taza. Debería haber imaginado que Ram estaría cerca, pero no tenía tiempo ni paciencia para lidiar con él ni con la consiguiente discusión entre hermanos. Andy, por favor. ¿Crees que puedas ayudarme? Tras lanzarle a Ram una última mirada fulminante, Andrómeda volvió su atención al joven que tenía delante. Sí, puedo traerte las cervezas que necesitas en menos de una semana. ¿Pero estás completamente seguro de que quieres unirte a la temporada? Sí. Después de todo, lo había pensado mucho. Desde hacía unas lunas, cuando regresó de su primera misión como asesina. No, había ido bien. Claro, ella había sido quien rastreó y acorraló a su objetivo. Un elfo perteneciente a los grupos más extremistas, que prefería dejar morir a todos antes que manchar los linajes élficos con humanos. Había luchado con la precisión inculcada desde niña. Tenía su espada en la garganta del traidor antes de que su equipo pudiera superar las trampas y alcanzarlos. Sin embargo, en ese instante, durante ese latido en que su objetivo se dio cuenta de que no tenía dónde escapar, había visto el miedo en sus ojos. Sabía que su objetivo era un terrorista. Solo podía imaginar cuántos convoyes a los reinos humanos había ayudado a saquear, y en cuántos ataques contra civiles había participado. Ni siquiera quería imaginar cuántos niños había masacrado personalmente porque él y los de su clase los consideraban abominaciones. En ese momento, estaba asustado y vulnerable, y ella no podía hacerlo. No podía matar. El objetivo había vuelto esa vacilación hacia ella en un instante, demostrando que no había tenido reparos en intentar matarla. Había estado cerca, demasiado cerca. Pero fue una de las flechas de Runaan, perfectamente disparadas, la que remató el trabajo. Rayla aún la atormentaba la imagen del cuerpo caído a sus pies. Juraba que a veces aún percibía el olor metálico de la sangre en el viento, o aún sentía el palo salpicar su piel. Tras años y años de preparación, resultó que no era apta para ser asesina. La única razón por la que aún conservaba un título en el gremio era porque el maestro del gremio de asesinos del condado de Silver, del cual Silver Grove formaba parte, era Runaan. Pero ella sabía que estaba bajo presión del Parlamento de la Sombra Lunar. No era como si pudiera ignorar los susurros. ¿De qué sirve un asesino que no puede matar? Tengo que hacerlo. Mi honor depende de ello. Andrómeda suspiró y negó con la cabeza. Chica. La temporada va de honor y deber. Volverás a casa con un bebé en el vientre. Aunque decidas dejarlo, llevar un bebé es duro para el cuerpo. Y no de la forma en que te entrenaron como asesina. Eso si lo dejas, Ram decidió que fingir que se relajaba en el árbol ya no era importante y saltó para unirse a ellos en la mesa. Extendió la mano para coger una rodaja de naranja, pero su hermana le dio un golpe en la mano sin siquiera mirarlo. Sí.
Es otra decisión difícil de tomar. Darle la vuelta a tu destete va a requerir que endurezcas tu corazón. Ya lo sé, resopló. Ya lo he pensado. Voy a criar a los míos yo misma. Ya había muchos elfos mestizos que eran entregados a orfanatos cada año. El suyo no sería uno de ellos si tuviera el amor y la determinación de cuidarlos. Además, Etari la había consolado tras la misión fallida, recordándole que tenía un gran corazón. Quizás sea demasiado bondadoso para el trabajo de un asesino, pero hay muchas otras maneras en que un corazón tan bueno y un espíritu tan fuerte como el tuyo podrían hacer del mundo un lugar mejor. Ella no sabía nada sobre cómo hacer del mundo un lugar mejor. Sin embargo, ser parte de la temporada significaba que algún niño, en algún lugar, viviría. Para los padres de ese niño, eso valdría la pena. Por un giro del destino, ella podría ser un agente de vida, no de muerte. Y oye, ser madre soltera no era ni de lejos el peor precio que se podía pagar para salvar una vida. Se veía enseñándole a su hijo todo lo que Runaan y Etari le habían enseñado. Abrazarlo y mimarlo cuando estaba triste. Estar presente en su primer día de colegio. Su primera palabra, sus primeros pasos, cuando aprendió a usar sus poderes de sombra lunar, fue aterrador, sí, pero entrañable, de una forma que le dibujó una pequeña sonrisa. Andrómeda y Ram intercambiaron una mirada preocupada. «¿Vas a ponerte a criar de lleno?», dijo Ram primero. Rayla arrugó la nariz. No es que hubiera nada malo en que los elfos decidieran regresar tan a menudo como podían, pero varios años de embarazo y una enorme familia de medianos no le parecían ideales. No, con uno basta. Quizás un segundo dentro de unos años. Se imaginaba que ser de ascendencia mixta e hija de un asesino caído en desgracia traería consigo algunas dificultades. No tantas como las que solían enfrentar los elfos mestizos, ya que eran mucho más comunes hoy en día que cuando ella era pequeña. Aún así, un hermanito podía significar alguien comprensivo y alguien con quien jugar. Y, por supuesto, tenía la ventaja añadida de salvar la vida de otro futuro hijo. Tal vez dos, corrigió. Andrómeda frunció los labios pensativa. Finalmente, suspiró. Puedo conseguirte todas las medicinas que necesitarás. Pero soy herbolaria, no partera. Tendrás que encontrar una antes de irte. Rayla sintió con entusiasmo. Ya había planeado encontrar uno en cuanto regresara, pero el consejo de Andrómeda tenía sentido. Las parteras iban a estar saturadas de solicitudes de pacientes debido a la temporada, y tendrás que hablar con Runaan. Eso la entusiasmó menos. Lo sé. Lo haré. Solo intento tener todo listo primero. Porque ya sabía que Runaan se opondría con vehemencia a que fuera. No a menos que pudiera demostrarle que ya tenía un plan y todo organizado. No lo decepcionaría una segunda vez. Pero Andrómeda negó con la cabeza. Antes, muchacha. Si te mantienes firme en que esto es lo que quieres, él no te opondrá resistencia. Necesitarás su ayuda para conseguir un cortejo. No necesito ser parte de un cortejo, respondió ella obstinadamente. Ram resopló con una media risa. Sí, no. Definitivamente vas a necesitar un cortejo. Ella le lanzó una mirada acalorada, pero el efecto se perdió bajo su rubor. Puedo ir a una reunión como cualquier otro elfo. Rayla, las reuniones son para aquellos que tienen experiencia con la seducción, presionó suavemente Andrómeda. Ram, sin embargo, añadió con más franqueza. Sí. Eres demasiado estirado. Solo asustarás a todos los humanos, haciéndoles encogerse de miedo en cuanto se acerquen a 3 metros de ti. Rayla se hundió en su asiento, incapaz de mirarlos. Claro que su decisión de centrarse en su entrenamiento en lugar de en las citas le estaba pasando factura. Aún así, refunfuñó. Sé cómo seducir a alguien. Porque sí, en teoría. Andrómeda la había apartado tras alcanzar la mayoría de edad y le había enseñado por qué, como asesina, podría llegar el momento en que necesitara acercarse más a un objetivo para convencerlo de estar a solas con ella. Aunque su compañera de equipo se había esforzado al máximo, ambas sabían que Rayla tenía muchas dificultades con esa habilidad. Y eso era solo en la práctica. No seas terca, dijo Andrómeda con brusquedad, cruzándose de brazos. Si de verdad quieres formar parte de la temporada, al menos asegúrate de tener las mejores probabilidades de éxito. Odiaba lo lógico que era.
Cuánto peor sería el desaire si se tomaba la molestia de conseguir los papeles y cruzar la frontera, solo para regresar sin éxito por no haber logrado seducir ni a un solo humano. Bien. Le pediré a Runan que me ayude a conseguir un cortejo. Esto haría que su conversación con él fuera mucho más embarazosa. Le había costado todo su coraje enfrentarse a Andrómeda, y a Ram, por extensión, para conseguir los elixires vitamínicos, las sequías de fertilidad y los kits de análisis de sangre necesarios. Runan iba a ser 1000 veces peor. Probablemente primero tendría que pedirle ayuda a Etari. Lo cual sería un poco más fácil, pero no por ello una conversación menos embarazosa. Toda esta idea ya se estaba convirtiendo en un dolor de cabeza. Kayum esperaba nervioso fuera de la sala del trono a que terminara la sesión vespertina del consejo. Los guardias fingieron no prestarle atención mientras intentaba dejar una marca en la alfombra con su paso. Por fin, las pesadas puertas se abrieron, a costa de que Kayum sufriera un pequeño infarto. El alto consejo pasó de largo. Solo Lady Opeli lo reconoció con una pequeña reverencia mientras decía: Príncipe Kayum. Estaba demasiado desquiciado como para responder siquiera con una respuesta medianamente decente, así que saludó con la mano dócilmente. Al menos pareció divertirla, a diferencia del resto del alto consejo. Lord Viren ciertamente parecía estar a punto de esbozar una mueca de desprecio al ver al joven. Por supuesto, Lord Viren también se había vuelto gélido con Kayum desde que dicho príncipe rompió con la hija de dicho mago. O mejor dicho, cuando Claudia terminó su relación de 1 año porque Kayum era súper dulce, pero no era su tipo después de todo. Casi 3 años después, había superado el golpe, y él y Claudia seguían siendo amigos. Pero Lord Viren parecía seguir guardándole rencor. El grupo continuó su camino, dejando al joven príncipe frente a la sala del trono. Dentro, pudo ver a su madre, la reina Sarai, y a su padrastro, el rey Arrow, enfrascados en una conversación con su tía materna, la general Amaya. Si no hubiera estado tan absorto en sus pensamientos, probablemente habría adivinado el tema de la conversación por las señas de su tía. En cambio, puso un pie delante del otro, tembloroso. La reina Sarai lo vio acercarse primero y le sonrió. Hasta que notó lo pálido que estaba y al instante se preocupó. Kayum, cariño. ¿Qué pasa? Nada, dijo apenas con un chillido. Se aclaró la garganta. No pasa nada. Yo, solo, ya sabes, buscaba un consejo. Miró a su madre y a su tía, y luego señaló a su padrastro. De King Arrow. Por mucho que el rey pareciera sorprendido, había una chispa en sus ojos que delataba lo conmovido que estaba de que Kayum lo buscara, específicamente. Claro, la reina Sarai a menudo los presionaba para que fueran más abiertos el uno con el otro. Está bien decirle a Arrow que lo quieres como a tu padre. Sabes que te quiere como a un hijo tanto como a Ezran. Pero la pareja seguía luchando por encontrar el punto medio entre lo que sentían y la distancia que consideraban adecuada para su relación. Esta, sin embargo, era una de esas conversaciones que, según él, encajaba perfectamente en la pregunta de buscar una figura paterna. El rey le indicó que avanzara. Por supuesto. Con gusto ayudaré. La reina Sarai le sonrió radiante a ambos. Parece que Amaya y yo los dejaremos con sus asuntos, muchachos. Le dio a su esposo un beso rápido en los labios y abrazó cariñosamente a su hijo antes de irse con Amaya. Él no vio lo que su tía le había escrito, pero las risas de su madre las siguieron fuera de la habitación. El rey Arrow se volvió felizmente hacia Kayum. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte? Kayum miró con nerviosismo en los 2 guardias apostados en la sala del trono. Sin embargo, no necesitó formular una petición, pues el rey Arrow ya lo entendía. Guardias, si pudieran permitirnos al príncipe Kayum y a mí unos momentos para hablar a solas. Los soldados asintieron, se fueron y se aseguraron de que las puertas se cerraran tras ellos. Ahora eran solo ellos 2. De alguna manera, eso solo lo incomodó aún más. Kayum, la suave voz de barítono del rey Arrow lo ayudó a tranquilizarse. Los rasgos del hombre se habían tornado serios con la inquietud del príncipe. ¿Está todo bien? Sí. Sí. Sin duda asentía demasiado. Hacía calor aquí. Demasiado calor.
Pero veía que el rey se preocupaba cada vez más, y la punzada de culpa que le provocaba le ayudó a soltar la lengua. Solo quería saber, ¿cómo? Oh, dulce modelo, esto fue mucho más difícil de hacer en la vida real de lo que lo había hecho en su cabeza. ¿Cómo? Animó a Rose suavemente. ¿Cómo complacer a una mujer?, dijo arrastrando las palabras mientras él irradiaba un rojo más brillante que las fresas de verano. Se hizo un silencio absoluto. Genial, probablemente había hablado demasiado rápido. Levantó la vista, esperando más preocupación, pero lo que encontró fue al rey mirándolo boquiabierto. Pasaron unos instantes más de pánico interno, y la expresión de estupefacción del rey, antes de que alguno de los dos pudiera hablar. ¿Quieres saber cómo, complacer sexualmente a una mujer? King Arrow caminaba de puntillas sobre las palabras como si no pudiera creerlas. Cayun no lo aguantó más. Lo sé. Soy joven y no me voy a casar, así que preguntar esto ahora probablemente sea inapropiado. Pero se acerca la temporada, y oí que la primera reunión es en Carlton este año, así que pensé que debería ir. Pero no sé nada sobre hacerlo. Y no quiero ser horrible ni lastimar a nadie. Cayun. Su boca se cerró de golpe y miró con los ojos muy abiertos y asustado al rey. Respira, hijo, puso firmemente su mano sobre el hombro del príncipe. Tanto el apretón como el hecho de que fuera una de las pocas veces que el rey lo llamaba hijo ayudaron a disipar lo peor de su ansiedad. Cayun respiró hondo para tranquilizarse. Bueno, ¿de dónde viene este repentino interés en unirse a la temporada? Agachó la cabeza. Durante un instante, dudó en inventar alguna mentira. Por desgracia, no solo no tenía una buena excusa a mano, sino que tampoco tenía una buena razón para mentir. He oído a gente hablar. La gente de los 5 reinos está furiosa porque solo los campesinos se sacrifican para salvar a los niños del mundo. Y porque los nobles y la realeza tratan a los hijos e hijas de la pentarquía como prostitutas para los elfos. Pensé que, ya que soy lo suficientemente mayor, si voy a una asamblea y pongo de mi parte, tal vez ayude a calmar el malestar. Ya veo, dijo el rey Arrow, quedándose en silencio una vez más. Cayun quiso decir algo, lo que fuera, para llenar el silencio, pero no se le ocurrió nada. Afortunadamente, el rey fue quien lo rompió, una vez más. Entiendo tu punto de vista, pero no tienes que hacer nada que no quieras o para lo que no te sientas preparado. Las preocupaciones de nuestro pueblo recaen sobre los hombros del rey y la reina. Pero soy un príncipe. Todos dicen que ser parte de la familia real significa anteponer las necesidades del país a los propios deseos. Y en eso puedo ayudar. Después de todo, ya no era un niño. Recién cumplidos los 22 años, era mayor de edad y lo suficientemente mayor como para asumir más responsabilidades como miembro de la familia real de Catolis. Por no mencionar que no tenía ninguna perspectiva romántica que le impidiera unirse. Es cierto, pero las reuniones no son lugar para un príncipe. Si la gente equivocada, de cualquier bando, descubriera que vas, podrían secuestrarte o matarte. ¿Entiendes que es demasiado arriesgado? Cayun sintió que su postura se desmoronaba. Había pensado en cómo esto podría ayudar a su reino, cómo llegar a una reunión, donde estaría la más cercana y la necesidad de aprender a actuar. Sin embargo, había pasado por alto que, en semejante situación de vulnerabilidad, podría ser fácilmente utilizado para perjudicar a su familia con fines políticos. Pero entonces, el rey Arrow, al ver su decepción, le dio una esperanza. Sin embargo, si vas en serio, y necesito que estés completamente seguro, entonces podemos contratar a un casamentero y conseguir que te cortejen. Cayun se alegró. Un cortejo era mucho menos arriesgado que una reunión. ¿En serio? Pero, ¿no están todos los cortejos de este año ya asignados? El rey Arrow rió entre dientes. Formalmente, sí. Pero se sabe que tanto la gente de ambos bandos envía solicitudes después de la fecha límite, incluso el día antes del inicio de la temporada. Estoy seguro de que aún habrá muchas elfas con las que podrás encontrar pareja. Le dio vueltas a la idea. Un cortejo le garantizaba el éxito frente a la libertad que conllevaban las reuniones. Sabía que no era el tipo de persona que destacaba entre la multitud, ni era lo suficientemente afable como para cortejar a una completa desconocida.
menos viajes, menos estrés, y tal vez podría encontrar a alguien tan inexperto como él. La desventaja sería pasar mucho tiempo con un elfo o elfos, ya que, como humano, los hospedaría hasta que el asunto se consumara. Elfo. Kayun ya sabía desde el momento en que le sugirieron el cortejo que preferiría una sola persona. Era más íntimo, pero también mucho menos estresante que intentar complacer a varias mujeres. O compaginar algún horario. Sí, una era perfecta. Lo que también facilitaría el trabajo de la casamentera. Sí, le gustó más la idea. Sí, repitió asintiendo. ¿Cuánto tiempo se tarda en contratar a un casamentero? Puedo enviar un aviso esta noche y podemos realizar entrevistas mañana, dijo King Arrow mientras miraba pensativo hacia el sol poniente. Kayun, por otro lado, sintió que se le encogía el estómago. ¡Guau! ¡Qué pronto! O podemos esperar una semana, lo tranquilizó su padrastro. Si necesitas unos días para pensarlo. En unos días, Kayun probablemente se habría metido en un círculo vicioso. Realmente no había tiempo para posponerlo. No. Mañana está bien. Es cierto que escupir esas palabras le hizo sentir como si necesitara vomitar. El rey Arrow frunció los labios. Tenía los hombros rígidos, lo que sin duda le impedía decir algo que quería decir. En cambio, cruzó las manos tras la espalda para parecer más firme. Muy bien. Hizo una pausa. En cuanto a tú, pregunta original. Ah, cierto, eso. Y así comenzó una conversación muy incómoda, pero a la vez muy reveladora. Mientras tanto, ninguno de los dos pudo evitar que la sangre les subiera a la cara. Mucho más tarde esa misma noche, la reina Sarai entró en sus aposentos privados y los de su esposo. No había visto a Kayun desde la sala del trono, pero ella y Ezran habían disfrutado de una velada de cartas y tartas de gelatina. Encontró a su amado trabajando en su escritorio. El ceño fruncido al concentrarse le dibujó una sonrisa cariñosa. Cruzó el espacio en silencio y se recostó contra él en el brazo de su silla. En cuanto lo hizo, él dejó la pluma y se inclinó hacia ella. Entonces, ¿puedo saber qué fue lo súper secreto que hablaron Kayun y tú esta noche? Le dijo, jugueteando con su cabello. Podía sentir la tensión del rey Arrow a su lado. ¿Quiere ser parte de la temporada? Toda timidez y alegría desaparecieron al instante. ¿Qué? Arrow se pellizcó el puente de la nariz. Originalmente tenía la intención de ir a una reunión en Caltón, pero logré convencerlo para que buscara un cortejo. ¿Te dio alguna razón por la que quiere hacer tal cosa? Presionó. Sinceramente, no se imaginaba a su dulce muchacho buscando pasar un buen rato. Claro, no había salido con nadie desde la hija de Lord Viren, pero tampoco le había pedido la compañía de una concubina como a un príncipe. Que ella supiera, al menos. Al parecer, el malestar dentro de la pentarquía ha llegado a sus oídos, y quiere ayudar. Claro que era por deber. Sarai, sin querer, apretó con más fuerza la camisa de Arrow. Su hijo era demasiado noble para su propio bien. Lo cual, irónicamente, lo convertía en un miembro perfecto de la realeza. No me había dicho nada sobre esto. Estuvo muy tentada de salir por la puerta y dirigirse a las habitaciones de sus hijos para hablar. Sin embargo, el rey Arrow la detuvo poniendo su mano sobre la de ella. Probablemente le preocupa decepcionarte. No estoy decepcionado. Solo estoy preocupado. Kayun tiene un gran corazón. Sabes que le va a tomar cariño a su rival. Arrow asintió solemnemente. Le romperá el corazón cuando ella tenga que regresar a Xadia. Porque esa parte era inevitable. Lo había presenciado varias veces entre la guardia de la corona a lo largo de los años, a medida que la temporada se convertía en un evento oficial. El cortejo se había diseñado para fomentar la diversidad y responder a algunas preguntas sobre el linaje que los niños tenían ahora que muchos de ellos ya tenían la edad suficiente para preguntar. Pero tras un largo periodo de intimidad y de conocerse, el cortejo se convirtió rápidamente en una fuente de desamor. Los humanos seguían sin poder entrar en Xadia, y no podía culpar a los elfos por querer volver a casa. Volver a lo familiar, lejos de posibles magos oscuros. En medio de todo este honor, deber y supervivencia, no había lugar para el amor. Y luego está el bebé. Su corazón se encogía al pensar en el pobrecito.
Aunque tendrían una familia humana que lo amaría incondicionalmente, la madre era la elfa y, por lo tanto, el niño también lo sería. Tendría que crecer en el lado xadiano de la frontera, entre su propia gente. Incluso si eso significaba crecer abandonado en un orfanato. Al menos, esa parecía ser la tendencia entre las niñas que nacían en los reinos humanos. No saber qué va a pasar con esto lo consumirá por el resto de su vida, concluyó con tristeza. Lo sé. Pero Cayume es joven. Si esta es su decisión, solo podemos apoyarlo, aunque incluso el rey Arrow parecía reacio a dejar que las cosas se desarrollaran. La rodeó con la mano y la abrazó. Sarai se acurrucó entre sus brazos. Una parte de ella quería llorar por su hijo y la crueldad del destino. Sin embargo, su otra faceta, la que era madre, y la que la había convertido en la respetada reina, esa parte estaba conspirando. El silencio se cernía sobre la habitación como un calor opresivo de verano. Etari mantuvo su mano sobre la de Rhaenyra mientras esperaban la respuesta de Runaann. Quería reprender a su esposo por guardar silencio absoluto cuando su protegido necesitaba con tanta claridad que hablara. Pero así era Runaann, y sabía que su amada simplemente estaba asimilando la información. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? La voz de Runaann era mesurada y calculadora. No había ira, pero Etari no la esperaba. Por suerte, tampoco había rastro de la decepción infundada que era preocupación disfrazada. Rhaenyra se irguió, mostrando todo su coraje. Sí. Se hizo un nuevo momento de silencio, pero este se derrumbó mucho más rápido. Runaann asintió brevemente. Muy bien. La temporada está a solo unas semanas. Tendrás que actuar con rapidez para tener opciones en tu selección. Rhaenyra respiró con más tranquilidad. Iré a la caja registradora antes de que cierren esta noche. Podemos ir contigo, ofreció Etari con dulzura, aunque sabía que su esposo entendía que no era una sugerencia. No podían hacer nada para ayudar en esta parte del proceso, pero aún así podían estar ahí para apoyarlo. Se trazó un plan y Rhaenyra fue excusada para sus quehaceres matutinos. En cuanto estuvo seguro de que estaba demasiado lejos para oírlos, se volvió hacia su amada. Te lo estás tomando mucho mejor de lo que esperaba. Solo entonces se quebró el caparazón de Runaann. Se cruzó de brazos y se recostó en su asiento. No puedo decir que lo apruebe. Es apenas una niña. Dudo que siquiera reconozca del todo el compromiso de por vida que se está imponiendo. Sí. Pero siempre ha sido mucho más madura de lo que es. Esto podría ser bueno para ella a largo plazo. Ciertamente lo esperaba. Iba a hacer un cambio, pero presentía que tener una pequeña que dependiera de ella la motivaría a encontrar su propio camino en la vida. En efecto. Runaann inclinó la cabeza pensativo. Incluso podría facilitarle ser asesina cuando el objetivo es una amenaza personal. Etari suspiró, pero decidió no hacer comentarios. Si Rhaenyra era una asesina o no era un tema de intenso debate entre ellos, y, francamente, no tenía ganas de volver a avivar el fuego de ese fuego en particular. Y Runaann tenía razón. Rhaenyra podía estar motivada por el honor y el deber para hacer muchas cosas, pero era demasiado buena para la fría precisión necesaria para acabar con la vida de otra. Pero si esa vida era ahora un monstruo en las sombras que perseguía a su hijo, bueno, por algo decía el dicho. Ningún fuego de dragón ardía tanto como la furia de una madre. Notas. Para aquellos que no han leído la enciclopedia de elfos, tengo un par de frases hechas que se pueden seguir aquí. Si están confundidos. Andrómeda y Ram son hermanos. Su acento proviene de haber crecido en un lugar donde coexisten los elfos Monsador y Artblood llamado Westlands. Esto se debe a que los Earthblood tienen su propio idioma, el común. Básicamente, la lengua materna de Earthblood es el equivalente en el mundo real al gaélico escocés. Como se supone que es difícil de entender para aquellos que hablan común, está escrito a propósito para que sea difícil de leer. Ram tiene una edad bastante similar a la de Rhaenyra, menos de una década mayor. También es un completo perturbador de mierda, aunque he disminuido su uso de vulgaridades en este fic vs en Kiklo. Andrómeda es la herbolaria del equipo. Piensa en un alquimista que se especializa en plantas para curar y venenos. Silvergrove es uno de los pueblos dentro de una colección más grande llamada Silver County. Todos los asentamientos del condado de Plata tienen plata al principio de su nombre.
Cada asentamiento, pueblo o ciudad cuenta con un consejo que los gobierna, pero estos consejos responden a un parlamento superior, y este al Senado de Mount Shadow. Westlands, el condado de Plata y Midland Shores son los 3 territorios de Mount Shadow dentro del bosque del ocaso. En fin. Ese es el primer capítulo, amigos. Espero que lo estén disfrutando. Me divertí mucho avergonzando a Rayla y Kayun. Pobrecitos. Como siempre, gracias por leer, y nos vemos en el próximo capítulo.